Pantalla. Bien, chicos, ¿están viendo la imagen? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces el día lunes avanzamos, creo que hasta aquí, ¿no? Bien, entonces vimos lo que eran los triángulos, ¿no? Tengo entendido que ya vimos los triángulos subsidiarios, el triángulo anterior, ¿no? Recordar, ¿no? Que tenemos un triángulo anterior y teníamos el triángulo submandibular o digástrico, el triángulo este, submental o submentoniano, el triángulo carotidio o carotidio superior y el triángulo carotidio inferior o triángulo muscular, ¿no? Todo eso ya. Y también se les explicó de que para poder acceder a estos triángulos era necesario levantar lo que es la aponeurosis cervical superficial, ¿no? También se les explicó lo de los músculos, los diferentes músculos, ¿no? El digástrico, lo tenemos acá, con sus dos vientres, el estiloioideo, que le forma un ojal, por donde pasa el tendón intermedio del digástrico, ¿no? El piso de estos triángulos formado por el miloioideo, que se unía en el rafe medio, y atrás a nivel del hueso yoides, tenía un borde libre, ¿no? El triángulo carotidio, ¿no? Formado por acá por este esternocleidomastoideo, el homoioideo con sus dos vientres, el vientre superior, el vientre inferior, tendón intermedio, ¿no? Y todo eso ya se les explicó, ¿no? Entonces, también se habló, ¿no? Del cartílago tiroides, que lo tenemos acá, el cartílago tiroides, con su escotadura tiroidea superior y el cricoides, ¿no? Eh, ¿no? Y el hueso yoides, que ya lo han visto, ¿no? Bien, entonces, había acá creo que nos quedamos aponeurosis, vasos y nervios superficiales. Debajo de la fase superficial se encuentra un músculo cutáneo muy delgado, el cutáneo del cuello, ¿no? También les dije los planos, ¿no? En primer lugar, la piel, luego el celular subcutáneo o fascias superficiales, luego veía este músculo delgado que es el platisma o cutáneo del cuello que se extendía desde la parte superior del tórax hasta la, la incluso hasta pasaba la mandíbula para continuarse con los músculos cutáneos de la cara o músculos de la expresión o músculos mímicos, ¿no? Eh, Cuando nosotros levantábamos este músculo cutáneo del cuello, ¿no? A nivel, ¿no? A nivel del ángulo de la mandíbula, ¿no? Encontrábamos a un nervio ahí, ¿no? La parte del músculo que corresponde al ángulo de la mandíbula, ahí encontramos un nervio que es el nervio cervical, rama del facial, ¿no? Este nervio cervical es rama de uno de los troncos del facial, que es el tronco costo, eh, cervicofacial, perdón, ¿no? Cervicofacial del facial, ¿no? Entonces, este cervicofacial tiene una ramita, ¿no? Que es la cervical, que es la que vemos ahí, ¿no? Entonces nos dice, descendiendo en el ángulo de la mandíbula se halla su nervio, la rama cervical del nervio facial, ¿no? En un plano más profundo y cruzándolo se hallan las ramas cutáneas del cuello, ¿no? La rama más superior, ahorita vamos a ver estas ramas cutáneas del cuello, ¿no? Eh, Antes de eso, explicar esto que es la aponeurosis, ¿no? Hace un momento les dije que había una aponeurosis cervical, ¿no?
Entonces, si vamos por planos, tenemos la piel, brazo cutáneo, o fascias superficiales, el platismo o músculo cutáneo del cuello, y pasábamos a esta aponeurosis cervical, ¿no? O llamada también fascia cervical o fascia profunda, ¿no? Esta aponeurosis cervical tiene tres hojitas, una superficial, que la vemos acá, una media, que no está acá, pero que va por esta zona de acá, ¿no? Y una profunda, que es esta media cafecita, amarillita, ¿no? ¿Ya? La fase superficial, ¿no? Eh, envuelve al cuello como un manguito, ¿no? Y se origina en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, ¿no? Y en el ligamento cervical posterior inferior o ligamento nucae. Ahí se origina, ¿no? Entonces, apenas se origina en esto, en las apófisis espinosas y en el ligamento, se va a desdoblar para cubrir al músculo trapecio, ¿ya? Se desdobla para cubrir al músculo trapecio en su superficie, en sus dos superficies, la externa y su superficie profunda, ¿no? Luego, en el borde anterior del trapecio se vuelve a unir, ¿no? Para constituir una sola hojita que está cruzando el triángulo posterior o triángulo lateral, ¿no? Del cuello, hasta llegar al borde posterior del esternocleidomastoideo, donde nuevamente se vuelve a separar en dos hojitas para cubrir completamente eh, en sus dos caras al esternocleidomastoideo, hasta llegar al borde anterior del esternocleidomastoideo, donde nuevamente se vuelve a juntar y constituir una sola hojita que sigue por delante hasta unirse con la contralateral, ¿ya? Esa es la hoja superficial de la aponeurosis cervical, ¿no? Entonces, es la que nosotros tenemos que retirar para poder ver todos los elementos musculares, ¿no? Que hemos estado viendo de los triángulos, ¿no? Muy bien. En la cara profunda, miren acá, en la cara profunda del esternocleidomastoideo, esta hojita, una dependencia de esta hojita va a envolver, ¿no? A un tejido conectivo que está rodeando a un paquete vasculo nervioso del cuello, ¿no? ¿Ya? Entonces va a rodear, ¿no? A una condensación de tejido conectivo, ¿no? Entonces, una dependencia, digamos, ¿no? Rodea a este tejido conectivo. Este paquete vasculo nervioso rodeado por tejido conectivo y por una dependencia de la hojita, de la hoja, digamos, profunda, ¿no? Digamos, que está cubriendo el esternocleidomastoideo. Todo esto constituye la llamada vaina vascular o vaina carotidia, ¿no? ¿Ya? Esta vaina vascular o vaina carotidia está rodeando a un paquete vasculonervioso constituido por la vena yugular interna hacia afuera, la arteria carótida primitiva hacia adentro y hacia atrás, por detrás del ángulo que forman estos dos vasos, el nervio vago o nervio neumogástrico o décimo par craneal, ¿ya? Muy bien. Ahora, también de esta hoja, ¿no? Que está tapizando la cara profunda del esternocleidomastoideo, se va a desprender una hojita que no la vemos en este esquema, que viene por detrás de estos músculos en forma de cinta, que son músculos infrayoideos, ¿ya? Infrayoideos, que se encuentran debajo del yoides, viene por acá, por detrás, ¿no? Ese recibe el nombre de la aponeurosis cervical media o, Ay, por pre, acá, Carmen. o pretraquial. ¿Qué pasaste? Hay un
Micrófono abierto, chicos, tengan cuidado, estoy sintiendo ahí las voces. Eh, entonces, les estaba diciendo, ¿no? Estos músculos de acá, estos músculos son los músculos infrayoideos, eh, infrayoideos llamados músculos en cinta, ¿no? O acintados, ¿no? Porque parece que fueran unos, unos cintas, ¿no? Miren, son estos musculitos de acá, ¿no? Este, este, y ¿no? ¿Ya? Son los músculos infrayoideos, porque están debajo del yoides, ¿ya? Debajo del yoides. Y estos músculos infrayoideos están constituidos por eh, el esternocleidoyoideo. El esternocleidoyoideo es es un plano superficial. El vientre anterior o superior del homoyoideo en un plano superior. Si nosotros retiramos este plano superior, pasamos al plano profundo, que está constituido por el externo tiroideo, porque este es el cartílago tiroides, la línea oblicua, y el tiroyoideo, ¿no? ¿Ya? Esos son los llamados músculos infrayoideos que, eh, o en forma de cinta, y son los que estamos viendo acá. Entonces, por detrás de estos músculos tenemos a esa dependencia de la hojita que está tapizando la cara profunda del esternocleidomastoideo de la aponeurosis cervical superficial. Esa dependencia constituye la aponeurosis cervical eh, media o pretraquial. ¿Ya? Muy bien. Esa aponeurosis eh, pretraquial, ¿no? Junto con la vaina vascular y una hojita que ahorita la vamos a ver acá, cierran un espacio conocido como el espacio visceral, ¿ya? El espacio, el espacio compartimiento visceral. De este compartimiento o espacio visceral, esta parte de acá es conocida como pretraquial y la parte de acá retrofaringea, ¿ya? Del espacio visceral, ¿ya? ¿Qué contiene este espacio visceral? A, contiene a la tráquea, contiene a la glándula tiroides y hacia atrás a la faringe y al esófago, ¿ya? Muy bien. La otra hojita de la aponeurosis cervical, hemos visto la superficial, la medio pretraquial, es la profunda, que la vemos acá que tiene un origen común a nivel de las apófisis espinosas y apófisis, y ligamento cervical posterior, ¿no? Igual que la aponeurosis cervical superficial, ¿no? Nace, ¿no? Entonces, se origina entre estas apófisis espinosas de las vértebras cervicales y de ahí viene y cubre a los músculos profundos ¿no? De la nuca, los músculos que vimos, ¿no? Está cubriendo así. Luego va a cubrir a los músculos escalenos, ¿no? A los escalenos, constituyendo acá, en esta parte, el piso del triángulo posterior, ¿no? En esta parte, cuando está cubriendo los músculos escalenos, ¿no? Cubre al angular del omóplato y los escalenos. En esta parte recibe el nombre de fascia o aponeurosis escalénica, para finalmente terminar a nivel de las vértebras, básicamente a nivel de las apófisis transversas, donde se va a desdoblar, no está muy claro el esquema, pero se desdobla en dos hojitas, una que es la propiamente prevertebral y la otra que va a constituir la hojita retrofaringea, ¿no? Esta hojita retrofaringea es la que está cerrando junto con la vaina vascular y la aponeurosis medio pretraquial, el llamado espacio visceral, ¿ya?
Eso es todo este complejo aponeurótico a nivel de el cuello, ¿no? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista, el anterior era transversal, lo vemos en una incidencia lateral, vamos a ver que la aponeurosis cervical superficial ya eh, se va a extender más arriba del yoides, ¿no? O sea, llega al yoides y se extiende hacia arriba del yoides, ¿no? Es más, ¿no? Se extiende por encima del yoides, pasando inclusive la mandíbula, ¿no? Llega el maxilar, donde ya en lo que es propiamente cara, esta aponeurosis se va a desdoblar para cubrir por ambas superficies a la glándula parótida. Y de ahí, por el borde superior de la glándula parótida, que es una glándula salival que se encuentra por delante del oído, se une para constituir una hoja que se va a constituir con la aponeurosis epicránea. Entonces se extiende hacia arriba y hacia abajo va, miren, por todo el cuellito, hasta terminar separándose en dos hojitas. Una que va por la parte anterior o cara anterior del esternón, del manubrio del esternón, y otro que va por la cara posterior del esternón, ¿no? Entonces, al desdoblarse va a delimitar un espacio acá, un espacio que es llamado el espacio supraesternal, ¿ya? Muy bien. Con respecto a la aponeurosis cervical media, la tenemos acá. La aponeurosis cervical media, también hacia abajo, eh, está, ¿no? Termina en lo que es la cara posterior del, del esternón y hacia arriba no se extiende hasta el yoides, llega solo hasta el cartílago tiroides, ¿ya? No se extiende hasta el yoides, sino que llega hasta el cartílago eh, tiroides, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos la profunda, ¿no? Con su hojita este retrofaringe, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como la, esta aponeurosis cervical eh, o fascia cervicalis también le llama, ¿no? Se escribe una superficial, una media pretraquial, una profunda prevertebral, ¿no? En la región anterolateral del cuello, donde estas apenas están unidas estrechamente entre sí, contribuyen a formar una envoltura conjuntiva especial que constituye la vaina vascular o carotidia, ¿no? Que ya les expliqué. Bien, también vamos a ver los, eh, los nervios cutáneos, ¿no? Los nervios cutáneos son las ramas cutáneas del plexo cervical, ¿ya? Estas se originan de C2, de C3 y C4. Puede haber una contribución de C1, ¿ya? Y, o sea, tienen un origen profundo, pero se hacen cutáneos, emergen sobre todo los tres primeros nervios en relación con el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Entonces, repito, los llamados nervios cutáneos, ¿no? Eh, los llamados nervios cutáneos son, se originan en el plexo cervical de C2, C3 y C4, ¿ya? Pudiendo tener una contribución de C1, ¿no? Estos emergen por el borde posterior del esternocleidomastoideo, especialmente los tres primeros, ¿no? ¿Ya? Emergen por el borde posterior del esternocleidomastoideo. El primero es el llamado nervio cervical mastoideo o nervio occipital menor. Luego tenemos el nervio cervical auricular
¿no? O gran nervio auricular. Luego tenemos el nervio cervical transverso o transverso del cuello. Y finalmente los supraclaviculares. Estos últimos, los supraclaviculares, no tienen una relación tan íntima con el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Los nervios superficiales, ¿no? ¿Ya? Esto se entiende que es a cada lado del cuello, ¿no? Aparecen estos cuatro nervios, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, tienen un origen profundo a nivel del el plexo cervical, ¿no? Entonces tenemos que se hacen cutáneos, como les decía, emergiendo por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, el primero que tenemos es este de acá, que es el nervio cervical mastoideo o llamado nervio occipital menor, ¿ya? No confundir con el nervio occipital mayor, que ya les dije que es la rama dorsal de C2 o en nervio de Arnold, no. Este es el nervio occipital menor, ¿no? Que también se origina de C2, ¿ya? De C2, ¿no? Pero es la rama anterior, ¿no? No la rama dorsal, ¿ya? Y constituye el llamado nervio cervical mastoideo o nervio occipital menor. El segundo que tenemos es este de acá, ¿ya? Que también emerge por el borde posterior, que es el nervio cervical auricular o gran nervio auricular, ¿no? Que se dirige hacia arriba hasta llegar, ¿no? A el ángulo de de la mandíbula, ¿no? Y básicamente por debajo del pabellón auricular, por debajo del pabellón auricular, inerva una parte de la región posterior una zona, una pequeña parte posterior a al pabellón auricular, y el pabellón auricular también lo inerva sobre todo el tercio inferior. Este me olvidaba, inerva toda la parte posterior, ¿no? La región occipital. Muy bien, el otro nervio que vamos a ver, cervical cutáneo, es este de acá, ¿no? Que también emerge por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Más o menos en la parte media de la superficie externa del esternocleidomastoideo, por ahí va, ¿no? Es el cervical transverso del cuello, ¿no? Que se va a dividir en dos ramitas, una ascendente y una descendente, ¿ya? La ascendente se termina anastomosando con este. ¿Y quién es este? Esta es la rama cervical del cervicofacial del facial que acabamos de ver, ¿no? Que inerva ¿no? Al cutáneo del cuello o platisma coli, ¿no? Entonces, se anastomosa con esta rama cervical del cervicofacial del facial, la rama ascendente del cervical transverso, ¿ya? Y luego tenemos una ramita descendente, ¿no? ¿Ya? Que se encarga de inervar toda esta parte del cuello, la base del cuello, la parte anterior, ¿no? La parte anterior del cuello, ¿no? La parte anterior, inferior si quieren, ¿no? Del cuello. Muy bien. El otro que tenemos, nervio cervical superficial, es este de acá, que les decía, su relación no es tan íntima con el borde posterior del esternocleidomastoideo. Estos son los supraclaviculares, que pueden ser varios, ¿no? ¿Ya? Generalmente este supraclavicular se va a dividir en tres. Uno, que se va hacia la parte inferior del cuello y hacia adelante también, ¿no? ¿Ya? Que se le llama la rama interna, ¿no? Acá lo han puesto junto también la rama intermedia y la rama externa o posterior, ¿ya? Esta inerva esta parte del cuello, la parte también inferior del cuello, y se puede ir incluso hasta el primer y segundo espacio intercostal. Este cruza por encima del esternón, de la clavícula, perdón, y se encarga de inervar la parte superior del tórax, ¿no? Y esta
se dirige hacia atrás y se encarga de inervar el muñón de lo que es el hombro, ¿ya? Muy bien. Este de acá, ¿no? Se origina básicamente de C2. Podría tener algo de contribución de C1, pero básicamente C2. Este se forma de un tronco común de la unión de C2 y C3, ¿no? ¿Ya? Este de acá se va a formar del mismo tronco, digamos, de C2 y C3, y el supraclavicular de C3 y con contribución de C4, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los nervios cutáneos, ¿no? ¿Ya? La fascia y los nervios, ¿no? Y acá está descrito, ¿no? Los tres más altos emergen por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo. Y acá tenemos, ¿no? La descripción de cada uno, que ya se les explicó. También la rama, ¿no? Eh, Acá este nervio, pues te va a explicar, este va acompañado de un vaso que hay acá, que vendría a ser la vena yugular externa, ¿ya? Entonces, este nervio está acompañado de la vena yugular externa, digamos, están como paralelos, ¿no? Y eso es lo que les describe acá, ¿no? Vena yugular externa, ¿no? ¿Ya? Que son inerva, la cervical transversa, ¿no? O transversa del cuello, que ya les expliqué, ¿no? Se divide en dos ramas, ¿no? Hacia arriba y adelante, que es anastomosa, ¿no? Una rama ascendente que va hacia arriba y adelante, con la rama cervical del cervicofacial del facial, ¿no? Y hacia abajo, y la zona que inerva, ¿no? Y las supraclaviculares, ¿no? El interno, el intermedio y el externo, o llamados también supraclaviculares, llamada también rama supraacromial, ¿no? Y acá nuevamente los tenemos, miren, ¿no? Esta es la occipital menor o cervical mastoidea, la cervical auricular o gran nervio auricular. Miren cómo va acompañado de este, que es la vena yugular externa, ¿no? Miren cómo tenemos acá la cervical eh, transversa o transversal del cuello con su ramita que va hacia adelante, hacia arriba, ascendente y su rama descendente. Esta ascendente, miren cómo se termina anastomosando con la rama cervical de la cervicofacial del facial, ¿no? ¿Ya? Y acá tenemos las supraclaviculares, ¿no? La interna, la media, que es un muñoncito, y la externa o supraacromial, ¿no? Que se va hacia el muñón de del, del, del hombro, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Venas, ¿no? Vamos a ver primero acá. Cuando hablamos de venas superficiales, vamos a hablar básicamente de la vena yugular externa y de la vena yugular anterior, ¿ya? La que estamos viendo acá es la vena yugular externa. Se hace notoriamente visible, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno hace esfuerzos, ¿no? Ahí en el cuello, encima del esternocleidomastoideo. Esta vena eh, yugular externa tiene un origen, al igual que todas las yugulares, un poco variables, ¿no? Pero generalmente se va a originar de la unión de esta vena llamada vena auricular posterior o vena temporal superficial, junto con esta otra vena que está acá, que está cortadita, que es la vena eh, retromandibular, ¿no? Esta vena retromandibular, ¿no? Se origina acá arriba de la unión de la vena temporal superficial con la vena maxilar interna, forman el tronco temporo
maxilar o retromandibular. Y esta retromandibular va a dar una división posterior y una división anterior. Esta división posterior es la que se une con la auricular posterior para formar la vena yugular externa, que cruza la superficie del esternocleidomastoideo hasta llegar al borde posterior del esternocleidomastoideo, donde se profundiza para finalmente terminar desembocando en la vena, en la vena subclavia, ¿no? Cuando está en esta zona, acá por detrás del esternocleidomastoideo, va a recibir tributarias de la parte posterior profunda del cuello, ¿no? De la región de la nuca, y cuando está a esta altura, recibe estas tributarias que son de la parte del hombro, ¿no? Son las venas correspondientes a la cervical transversa, ¿no? Y a la supraclavicular, ¿no? Recibe esas tributarias y también a este nivel va a recibir a la vena yugular anterior, la cual se profundiza y se mete y termina desembocando en esta vena yugular externa antes de que ésta desemboque en la vena subclavia, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos esta otra que es la vena yugular anterior. La vena yugular anterior también tiene un origen un poco variable, ¿no? Puede recibir una anastomosis, ¿no? Una anastomosis de la yugular externa. Puede también recibir una serie de venitas que se encuentran por encima de la región suprayoidea, ¿no? Puede también contribuir en su formación la vena facial, ¿no? Miren acá la facial, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo eso puede contribuir a formar la vena yugular anterior, la cual desciende por delante del esternocleidomastoideo y va a dar este vasito de acá que forma el arco yugular, que va precisamente por el espacio, va por este espacio. Les dije hace un momento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y da este vaso que forma el arco yugular y de ahí se profundiza por detrás del esternocleidomastoideo para desembocar en la vena yugular externa, ¿ya? ¿No? Entonces, acá tenemos la vena yugular externa, ¿no? Miren, la vena yugular anterior, ¿no? ¿Ya? La vena yugular anterior. Y miren, acá se ha sacado el esternocleidomastoideo y vemos como la yugular anterior va a dar esto para terminar en la vena yugular externa, ¿no? ¿Ya? La cual va a terminar en la vena subclavia, ¿ya? Miren hacia arriba, tienen orígenes muy variados, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces hemos explicado esto. Vamos al músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es, ¿no? Es este músculo, ¿no? Que lo tenemos acá, uno, tenemos uno a cada lado, ¿no? Entonces vamos a tener un esternocleidomastoideo derecho e izquierdo, ¿no? Eh, Se origina de dos haces, miren, ¿no? Un haz external y un haz clavicular, los cuales terminan uniéndose formando una masa muscular que después termina en la apófisis mastoides, ¿ya? Eh, si nosotros desinsertamos este músculo y lo levantamos, vamos a encontrar que en la parte superior, vamos a encontrar unas fibras nerviosas correspondientes a C2. Eh, Como dice acá, ¿no? Miren, eh, desinsertamos, ¿no? El nervio espinal penetra en la cara profunda del músculo por debajo del vértice de la apófisis mastoides, atraviesa comúnmente el músculo para llegar al triángulo posterior, pero a veces
le da ramas, muy bien. Entonces, nosotros al levantar esto, vamos a encontrar en primer lugar al nervio espinal. El nervio espinal no es otra cosa que un par craneal, el 11º par craneal, el número 11, ¿no? El cual va a estar cruzando así para ubicarse, ¿no? En el triángulo posterior sobre ¿no? Cruzando la parte superior del triángulo, ¿no? Entonces, al levantar vamos a encontrar que este nervio espinal va a enviar fibras hacia la parte superior del esternocleidomastoideo, la cara interna, la superficie interna de la parte superior del esternocleidomastoideo, ¿no? Eh, Va a enviar fibras. Esas fibras provienen de C2. Este nervio espinal va a recibir fibras provenientes de C2, también puede recibir de C1, ¿ya? Entonces son estas fibras de C2, sobre todo C2, más que C1. Estas fibras de C2 son las que se desprenden del espinal para inervar la superficie interna de la parte superior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Entonces, ¿no? Acá dice, ¿no? El nervio espinal recibe fibras de los nervios cervicales, sobre todo C2, y lleva fibras aferentes, ¿no? Y lleva fibras aferentes o sensitivas, ¿no? Porque el nervio espinal es exclusivamente motor, ¿no? Entonces, la inervación de tipo sensitivo está a cargo de estas fibras C2 que ya les dije, ¿no? Al reclinar el músculo es habitual encontrar dos gruesas ramas vasculares, ¿no? Una superior, ¿no? Y una inferior. ¿Ya? Entonces, además de encontrar las fibras de C2 que se desprenden del espinal, vamos a encontrar en esta parte superior, ¿no? Una rama vascular que corresponde a la rama, ¿no? La superior es una rama de la arteria occipital, ¿no? ¿Ya? Esta arteria occipital, ya les dije, se origina de la carótida externa, ¿no? Entonces, en su viaje de la carótida externa hacia la región occipital, da una rama para inervar la parte superior del esternocleidomastoideo. Y hacia abajo, la parte inferior, está irrigada por también una rama de la carótida externa, que es la arteria tiroidea inferior, tiroidea superior, la cual le da una ramita para el esternocleidomastoideo, ¿ya? Entonces, la irrigación está a cargo de una rama, la parte superior de la arteria eh, occipital, rama de la carótida externa, y la parte inferior está irrigada por una rama de la arteria tiroidea superior, rama también de la carótida externa, ¿ya? También el músculo recibe pequeños vasos provenientes de las arterias del hombro, de la occipital y de la auricular posterior, ¿ya? Muy bien. Esto ya está explicado, los triángulos, ¿no? Los triángulos importantes, el submandibular o digástrico y el carotidio, ¿no? Que lo tenemos acá, el carotidio. Dos triángulos menos importantes, el submental o submentoniano y el de acá, que es el triángulo carotidio inferior o llamado también triángulo muscular. La vaina vascular, ¿no? Como vamos de tiempo, chicos. Chispa, se nos fue la hora. La vaina vascular, ¿no? O carotidia y su contenido. Ya les expliqué lo que es la vaina vascular. Esta vaina vascular o carotidia es ese tejido conectivo que rodea al paquete vasculonervioso del cuello y por fuera una dependencia de la aponeurosis cervical superficial, ¿no? La vaina vascular está formada por tejido conjuntivo que rodea a el paquete vasculonervioso del cuello, constituido por la vena yugular interna, principal colector venoso de la cavidad craneal, la arteria, eh, la arteria carótida, ¿no? Primitiva o común y el nervio vago. Esta vaina vascular comienza en la base del cuello y termina en las proximidades del borde superior del cartílago tiroides, ¿no? Justo donde la carótida primitiva, ¿no? Justo donde la carótida primitiva, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, la carótida primitiva se va a dividir en una carótida externa y una carótida interna, ¿ya?
Tanto la carótida primitiva o común como la carótida interna no van a dar ningún vaso a nivel del cuello. En cambio, la carótida externa, esa sí va a dar una serie de vasos a nivel del cuello e inclusive vasos que se van a prolongar en lo que es la cara, ¿no? El conducto torácico, el gran colector linfático del tórax, ¿no? Este va a llegar a la confluencia yugulosubclavia o ángulo yugulosubclavio. ¿Cuál es la confluencia o confluente yugulosubclavio? Es el sitio de unión de la vena subclavia con la vena yugular interna, ¿ya? Entonces, ese es el confluente yugulosubclavio. Hay el confluente yugulosubclavio derecho e izquierdo. En el lado izquierdo es donde llega el conducto torácico, ¿no? El gran colector linfático del tórax, el cual para llegar a este confluente va, ¿no? Asciende y va por detrás de la vaina vascular y luego por delante del escaleno anterior y finalmente llega a este confluente, ¿no? En el caso del lado derecho, es un poquito más difícil, ¿no? En eh, el confluente yúgulo subclavio derecho, es un poquito difícil identificar, ¿no? La llamada vena linfática derecha, ¿no? Porque en realidad está constituido por conductillos, ¿no? ¿No? Que en algunos casos pueden unirse y formar un conducto, ¿no? Pero la mayoría de veces son conductillos, entonces es un poquito difícil identificarlos, ¿no? Muy bien. Eh, Creo que ya no nos alcanzó el tiempo. Bien, chicos, continuaremos el día lunes, ¿no? Nos toca, sí, continuamos el día lunes. Vamos a ir cada vez más rápido porque en realidad el tema es bastante amplio. La próxima semana ya debemos terminar cuello para entrar a lo que es cabeza. Estaba pensando, en caso de que no alcance el tiempo, vamos de repente a programar una clase para todas las secciones. Podría hacerse una clase un sábado de repente o un viernes, ¿no? Para no malograr es el sábado, un viernes en la noche y hacemos para todas las secciones. Así como hicimos la clase inaugural para toditos, podríamos avanzar así. Bueno, entonces me voy despidiendo porque entro a clases con otra sección. Muy bien. Hasta luego, chicos.